Muy buenos días, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero honor dar inicio a estas cuartas jornadas de investigación. El día de hoy contaremos en mesa principal con la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, con el doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, con el doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con la doctora Magali Hernández Rodríguez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Inicialmente, le damos la palabra al doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan presencialmente el día de hoy y pues a quienes nos observan por mecanismos telemáticos, ya sea a través del canal de YouTube del Instituto como por redes sociales. Antes de empezar estas jornadas, quiero hacer patente mi agradecimiento hacia la señora decana, doctora Marcela Moreno, por el apoyo que siempre ha brindado para el desarrollo de las investigaciones que semestre a semestre, año a año, se están implementando en este instituto. Mi agradecimiento también para el doctor Miguel Román por su apoyo permanente como subdirector del instituto y para el personal administrativo y auxiliar que siempre es el responsable de que estas actividades lleguen a buen suceso. El Instituto de Investigaciones Jurídicas realiza su cuarto año de jornadas de investigación. La realización de estas jornadas viene a materializar o a evidenciar un cambio en la dinámica que ha tenido el Instituto. Usualmente las investigaciones que se desarrollaban en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues iban a quedar en las bibliotecas, eran de uso, algunas de ellas en los cursos de nuestra facultad, pero en algún momento se cobró conciencia de que un instituto de investigaciones y cualquier instituto de investigaciones de la universidad no puede desvincularse de las otras dos grandes tareas, de los otros dos grandes ejes que tiene toda la actividad universitaria. Me refiero precisamente además a la docencia y a la acción social, aparte de la investigación. De esta manera se ha buscado o se ha pretendido que el instituto sea un instituto de puertas abiertas y sobre todo un instituto en el que los resultados de sus investigaciones lleguen no solo a la comunidad universitaria, sino a la comunidad nacional, a la mayor cantidad de personas posible en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Esto se ha logrado, lo repito, gracias al apoyo de la señora decana, gracias al apoyo del anterior decano de esta facultad y por el esfuerzo además inquebrantable de quienes tenemos el honor de que sean nuestras investigadoras y nuestros investigadores en el instituto. Se trata de profesores que en muchas ocasiones realizan estas investigaciones ad honorem, sin recibir absolutamente ninguna remuneración, se empeñan no solo en la elaboración de materiales escritos, sino que conscientes de los cambios que ha tenido la tecnología, se empeñan también en la realización de videos, conferencias y permanentemente en la elaboración de material didáctico y de material informativo que sea de la mayor utilidad para la mayor cantidad del público presente. Les decía que este es el cuarto año de nuestras jornadas. Iniciamos un ciclo de jornadas en el que se expondrá gran cantidad de resultados de investigación. El día de hoy tengo el honor de presentar a la doctora Magali Hernández Rodríguez, quien desarrolla en el contexto del Observatorio Sociojurídico de la Justicia y de las Políticas Públicas su tema de investigación denominado Observatorio, Estado de Derecho y Constitución Política.
Se trata de una investigación pionera en metodología y en enfoque, y cuyos lineamientos generales les serán expuestos a ustedes el día de hoy. Pero aparte de la doctora Hernández, otros investigadores expondrán hoy en la mañana, hoy en la tarde y el día martes, los días martes, miércoles y viernes de esta semana. La invitación queda formalmente planteada para que nos acompañen también esos días. Sin mayor preámbulo, pues le cedo la palabra a la doctora Magali Hernández, no sin antes agradecer de nuevo a quienes nos acompañan en esta mesa principal. Doña Magali, tiene la palabra. Buenos días. Vamos a ver. Así. Listo. Bueno, buenos días. Es un gusto para mí compartir con ustedes esta mañana, con los que están aquí presentes y también con los que nos acompañan virtualmente. También gracias a los miembros de la mesa, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Decanatura, por el apoyo en estas investigaciones o temas que son preocupaciones de nosotros que somos docentes y que nos enfrentamos con conflictos y problemas jurídicos que queremos compartir y profundizar. Bueno, el tema que yo he empezado a desarrollar este año en el instituto también tiene años también de investigación. Desde mi tesis doctoral, el tema del Estado de Derecho ha sido un tema que me ha interesado mucho y he venido realizando investigaciones al respecto. Propiamente ya dentro del instituto, esta investigación inició en marzo de este año. Yo les voy a exponer ahorita un poco los aspectos metodológicos para que ustedes también contextualicen la forma en la que se ha desarrollado la investigación. El marco teórico también muy importante para poder hacer el análisis de cada uno de los temas o los subtemas que les voy a desarrollar. Es importante tener un fuerte marco teórico. Luego los resultados preliminares, y digo preliminares porque todavía la investigación está en proceso, no ha concluido, y algunas conclusiones también preliminares. En cuanto a los aspectos metodológicos, primero, el objetivo general de la investigación es el que se plantea aquí, es monitorear, analizar y examinar algunas sentencias claves de la Sala Constitucional de los últimos 5 años, particularmente a partir del 2018 en adelante, que tengan una relación directa con el Estado de Derecho. ¿Para qué objetivo? ¿Para qué efectos? Para determinar el estado actual de la Constitución y sus implicaciones para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Costa Rica. Entonces, como vemos ya de este objetivo general, se puede evidenciar una relación que hay entre la Constitución y el intérprete de la Constitución, que en nuestro caso es la Sala Constitucional, a través de su jurisprudencia, con el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. Son dos los objetivos específicos de investigación. Este primer avance se refiere al objetivo 1, que tiene que ver con sentencias relacionadas con el principio de legalidad y el principio de separación de funciones. El otro objetivo tiene que ver propiamente con protección de derechos fundamentales. Como se puede observar, también cada uno de estos dos objetivos corresponde a la definición básica de lo que es el Estado de Derecho y de lo que es una constitución política. Un Estado de Derecho es aquel Estado donde
se garantizan los derechos fundamentales por medio de el control del poder. Y una constitución es un documento que plasma esos dos aspectos, los derechos fundamentales y la regulación del poder. Si ustedes se ponen a observar, nuestra constitución política tiene dos grandes partes. Igual, si pueden hacer una observación de otras constituciones del mundo, toda constitución tiene dos grandes partes. Una que se refiere a derechos fundamentales y otra a la organización del poder. Eso me llevó a plantear entonces esos dos objetivos específicos de esta forma. Este primer avance, les decía, se va a referir al primero, tiene que ver un poco con la organización del poder y en concreto con el principio de legalidad y el de separación de funciones. Entonces, les decía que es muy importante tener claro el marco teórico porque es el que nos va a servir de base para poder hacer el análisis de las sentencias en este caso. Les decía que es importante entonces partir de un concepto de Estado de Derecho. Ya les adelanté un poquito que es un concepto que tiene dos grandes componentes y se denomina así la doctrina del poder limitado, donde ahí nos encontramos el principio de legalidad o juridicidad, como prefiero llamarle, el control jurisdiccional de la actividad del Estado y el principio de división de poderes. Y por otro lado, la doctrina de los derechos fundamentales. También el concepto el concepto anterior que les di es el concepto original, liberal, inicial. Este concepto, igual que todos, pues tiende a evolucionar y por eso hablamos de Estado Social de Derecho. Cuando hablamos de Estado Social de Derecho es lo mismo anterior, es decir, una protección de derechos fundamentales y una limitación del poder, pero agregando y reconociendo que existe un cúmulo de derechos fundamentales que va más allá de los derechos individuales, incorporándose así los derechos sociales. Y después, todavía evolucionando un poco más, tenemos el concepto de Estado social y democrático de derecho. Esto porque el concepto de democracia tiene una íntima relación con el concepto de Estado de Derecho, porque el derecho que se produce para limitar el Estado no es cualquier tipo de derecho, sino el derecho que nos interesa es aquel que está legítimamente dictado por medio de los mecanismos democráticos. Este concepto de Estado social y democrático de derecho también ha sido reconocido por jurisprudencia constitucional. Aquí hay un extracto de una de las tantas resoluciones que tiene la Sala, porque nuestra Constitución política no dice, no contiene ninguna norma específica que diga que somos un Estado social y democrático de derecho. Eso se ha venido a decir por jurisprudencia constitucional. Entonces hay mucha jurisprudencia que así lo ratifica. A diferencia de otras constituciones en el mundo, la nuestra entonces no lo dice, pero sabemos que en nuestro país es un Estado social y democrático de derecho. Esta es un ejemplo de la jurisprudencia y vean ahí que dice que es el modo más favorable a la dignidad de la persona, su libertad, el respeto y efectividad de los derechos fundamentales, que permite ser libre, independiente, el poder es independiente, popular, representativo, participativo, alternativo, responsable, etcétera. Esto es importante tenerlo presente porque a pesar, les digo, que nuestra Constitución no lo dice, es claro que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho y en ese sentido está resguardado por nuestra Constitución política y a lo largo de la exposición que les voy a dar, vamos a ver cómo se han presentado algunas amenazas, o lo que yo califico como amenazas al Estado social y democrático de derecho en nuestro país. Otro concepto clave de este marco teórico es el concepto de división de poderes. Bueno, esa nomenclatura es la originaria, recientemente más se le dice como separación de funciones,
Pero el concepto clásico de división de poderes, aquí les tengo algunas frases de Montesquieu, como para recordarlo. Todo hombre con poder tiende a abusar de él, esa es la base del nacimiento del principio de división de poderes. Para que no se pueda abusar del poder es necesario que el poder frene al poder. No hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y todo estará perdido, vean qué grave, ¿verdad? Como se dice esta frase, todo estará perdido si el mismo hombre ejerce los tres poderes. Entonces, todas estas ideas originarias, ahí yo les puse el año de 1748, de Montesquieu y tenemos también el federalista, el juez Madison, 1788, ahí les puse, bueno, el federalista es una recopilación de artículos periodísticos que defendieron la ratificación de la Constitución Federal en Estados Unidos y que contiene una serie de pensamiento político fundacional de Estados Unidos, se le considera la obra teórica política más distinguida e influyente tras la Declaración de Independencia. Entonces, por eso les traigo también a colación el federalista. Y ahí esta frase dice: la acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, en las mismas manos, a veces en una o en pocas, o en muchas, o a veces de manera hereditaria, o por autonombramiento o por elección, es la definición más exacta que se puede dar de tiranía. Entonces, tenemos ese extremo, ¿verdad? Si no hay división de poderes, entonces, ¿qué es lo que hay? Tiranía. Por eso es tan importante defender este principio, que es un principio básico del Estado de Derecho. Esta norma de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es una norma básica para todo constitucionalista. Una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos, les decía que este es el primer gran elemento de una constitución, ni está determinada la separación de poderes, carece de constitución. Entonces, de eso depende que haya constitución, de que haya garantía de derechos y de que haya separación de poderes. Luego, les decía también que todos los conceptos van evolucionando. Estas frases que les he recopilado son clásicas de 1700, pero el concepto evoluciona y actualmente se le reconoce que tiene una doble finalidad. La finalidad del principio de separación de poderes o separación de funciones no es solo limitar y controlar el poder, sino también defender los derechos fundamentales, porque en la medida en la que haya un tirano, digámoslo así, entrecomillado, que acapara todos los poderes, en esa medida es evidente de que no hay posibilidad de garantizarse los derechos fundamentales. En cuanto a terminología, también se habla de división de poderes como un equilibrio, división entre los poderes como una separación y división del poder con frenos y contrapesos. Todos ellos son la definición actual, digamos, todos ellos convergen en la definición actual. Otro tema también muy importante, no es solo que los poderes estén separados y equilibrados y entre ellos se frenen, sino que también que sean independientes unos de otros. La separación de funciones atribuida a personas distintas no es suficiente, sino que se agrega esta necesidad de que los poderes sean independientes entre sí. El control de constitucionalidad de las leyes, cronológicamente hablando, se da básicamente en el siglo XX, es un gran paso evolutivo en el Estado de Derecho, también por eso se habla de Estado constitucional de Derecho, y este permite que haya un ente que realice el control de constitucionalidad de las leyes. Este es un salto cualitativo muy importante, porque después de la Revolución Francesa y a raíz de la Revolución Francesa, donde el poder estaba concentrado antes en la monarquía y se le da ese poder al pueblo a través del poder legislativo, el Parlamento adquiere una
supremacía, digámoslo así, frente a los otros poderes, y se le consideraba como el primer poder de la República. Vean ustedes que todavía se le llama así, ¿verdad? Por muchos, el primer poder de la República. Esto tiende a confundir el hecho de que el poder legislativo también está sometido al derecho, y el control constitucional de las leyes permite que un ente que defiende la Constitución realice ese control constitucional de las leyes y pueda y tenga la virtud y la competencia de anular una ley. Entonces es un gran cambio, ¿verdad? Que haya un ente posible, un órgano posible de anular una ley de ese poder que se consideraba omnipotente, con todos los poderes. Entonces, el control de constitucionalidad de las leyes es un hito importante en la cronología del Estado de Derecho y permite entonces ya someter a todos los poderes a ese control por el Estado, por el derecho. Ferrajoli, por ejemplo, nos da esta frase que me gusta mucho. Él dice que es como la segunda revolución, la sujeción a la ley de todos los poderes, incluido el legislativo, que resulta también subordinado al derecho, más precisamente a la Constitución, ya no solo en lo que concierne a las formas y los procedimientos, sino también en el plano de los contenidos. Por consiguiente, en el Estado constitucional de derecho, el legislador no es omnipotente, y tampoco la política es ya omnipotente. Entonces vean ustedes qué salto más importante que se da en el sometimiento de todos los poderes al derecho, y en este caso a la Constitución. La jurisprudencia constitucional también ha adoptado esta terminología, y aquí les tengo algunos extractos, no se los voy a leer todos, pero ahí vienen las referencias. El número de voto, donde se habla de la independencia de poderes, la distribución de funciones, las funciones especializadas sin interferencias debidas, donde se habla de que el principio de división de poderes es una garantía, es un límite que permite el control del poder. Y les voy a leer solo este pequeño extracto de la del 2006, que dice: uno de los pilares fundamentales del Estado democrático, en tanto establece un sistema de frenos y contrapesos que garantiza el respeto de los valores, principios y normas constitucionales en beneficio directo de los habitantes del país. Entonces, así como el concepto de Estado de Derecho como tal ha tenido también respaldo en jurisprudencia constitucional, también el de división de poderes. Estas otras frases que les tengo aquí es para evidenciar también, esta primera para evidenciar ese carácter subjetivo del principio de división de poderes que les decía, no es solo para limitar el poder, sino para potenciar los derechos fundamentales, para efectivizar la defensa y tutela de las libertades. Y además ha tenido también eco a nivel internacional en la protección internacional de los derechos humanos, y ahí les menciono la opinión consultiva OC 2821 sobre la reelección, no sé si la conocen, pero muy importante. Por ejemplo, se dice de la Corte Interamericana, en una sociedad democrática, los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada. Cada uno de ellos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. También, bueno, hay otros casos en la Corte Interamericana, yo les menciono este otro, de Quintana Coelho y otros. Es una sentencia de 2013, donde se presentó el caso de que destituyeron a los jueces de la Corte. Si se ponen a ver un poco las noticias, no es nada extraño de lo que hemos vivido en los últimos 2 años, ¿verdad? Es una tónica cuando se va transgrediendo el principio de división de poderes, atacar al poder judicial, primero. Esto
son dos principios constitucionales, también me parece muy importante traerlos a colación, que es el principio de no regresión y el principio de progresividad. Estos principios nacen sobre todo a nivel internacional. En la Convención Americana de Derechos Humanos está en el artículo 26. Básicamente a lo que aluden es que el principio de progresividad, que los derechos no pueden disminuirse, solo pueden aumentarse, ¿verdad? Esa es básicamente la definición. Pueden progresar, ir hacia adelante, y por lo tanto no pueden ir hacia atrás. Por eso está el principio de no regresión. Son dos principios distintos, pero tienen evidentemente mucha relación. Ahora bien, estos principios constitucionales también, porque la Sala Constitucional los ha constitucionalizado en su jurisprudencia, se han aplicado básicamente a los derechos fundamentales. Sin embargo, mi posición personal es que estos principios constitucionales se tienen que aplicar no solo a los derechos, sino al Estado de Derecho en sí, como tal. Es decir, nuestro Estado de Derecho tiene la obligación de progresar, de ir hacia adelante y no de disminuir o ir hacia atrás. Esto es muy importante porque en la medida en la que una ley, un acto o incluso una jurisprudencia no vaya en esa dirección, sino que disminuya la protección del Estado de Derecho, pues en esa medida estaría transgrediendo estos principios. Entonces podemos decir que hay varios grados, ¿verdad? Regresión es ir hacia atrás, estancamiento es quedarse en la misma posición, puede haber un progreso, pero que sea insuficiente, o un progreso que ya sea suficiente. Evidentemente, a lo que aspiramos en toda sociedad es al grado número 4, ¿verdad? Que haya un progreso. Sin embargo, podemos afirmar que en los últimos años, desde el 2018, por eso inicié la investigación a partir de esa fecha, pero también agravada por la pandemia y ciertas circunstancias, han hecho que no solo en nuestro país, sino que en muchos otros países haya habido una regresión en la protección de derechos. ¿A través de qué? Bueno, pues prácticamente podemos decir que sobre todo a partir de leyes que se han aprobado, donde se puede evidenciar esa regresión o esa ir hacia atrás. Bueno, ahora sí, entonces voy a mostrarles algunos resultados preliminares. No sé cómo estamos con el tiempo, vamos bien. Yo lo que hice entonces fue una revisión jurisprudencial. Bueno, hice un corte en marzo, que fue cuando inicié la investigación, 27 de marzo del 2023, enlisté esa cantidad de votos de la Sala Constitucional, donde sale el indicador división de poderes. Ahí viene, en la presentación está el nexus, ¿verdad? Ustedes saben que es una forma donde ya sale todas estas 882 resoluciones. Hice una compilación de estas resoluciones y los temas en los que se involucraba, y después hice una escogencia de las resoluciones que me parecieron que tienen mayor relación con la división de poderes y una posible amenaza. También, a partir de esa revisión jurisprudencial, hice un artículo para un libro homenaje que tenemos, por cierto, este jueves la presentación a don Fernando Cruz, que se llama 20 sentencias claves del magistrado Cruz en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho. Esto porque encontrando toda esa cantidad de jurisprudencia, esas 800 resoluciones, me encontré muchísimos votos salvados del magistrado Cruz, y fue un elemento muy importante para poder localizar aquellos temas más álgidos y de mayor conflicto a nivel constitucional. Entonces, bueno, hice una escogencia de 20 sentencias
que tenían que ver más con el Estado Social y Democrático de Derecho, y salió ese artículo publicado en el libro. Posteriormente se va a poner a disposición también en formato digital por si quieren verlo. También como parte de la investigación estoy dirigiendo 2 trabajos de investigación de estudiantes de la maestría en Derecho Público que tienen que ver con el principio de división de poderes, uno de ellos con las consultas legislativas y el otro con los límites al poder constituyente, porque también el poder constituyente, que es aquel que realiza reformas constitucionales, también tiene que estar sometido y limitado. Entonces, este estudiante está haciendo un análisis sobre esos límites, ya no digamos solo procedimentales, sino sustanciales, ¿verdad?, de contenido. Y bueno, también está en proceso todo esto que les he estado mencionando hoy en un segundo artículo que se titulará más o menos así: Amenazas actuales al principio constitucional de división de poderes en Costa Rica. ¿Cuáles amenazas en concreto podemos evidenciar a partir de esa revisión jurisprudencial? Y les planteo la pregunta de si hay una regresión de nuestro Estado constitucional de derecho en ese sentido. Bueno, podemos evidenciar 2 y un tercero que no lo puse acá porque ya hay otras investigaciones sobre eso, ya les voy a decir. Primero, la centralización del poder en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso es dañino para el principio de división de poderes, el hecho de que uno solo de los poderes centralice las competencias. Y el otro amenaza es la flexibilización de los límites del Poder Legislativo. Ya les decía hace un rato lo importante que es someter también al Poder Legislativo a control, y he evidenciado una flexibilización de esos límites. Y el tercero, que no lo pongo acá todavía, porque hay otras investigaciones, es la afronta o las violaciones a la independencia judicial, ¿verdad?, que ese también es una amenaza al principio de división de poderes. En cuanto al primero, centralización del Poder Ejecutivo, ahí encontré o organicé la jurisprudencia en 3 aspectos. La regla fiscal en manos del Poder Ejecutivo como camisa de fuerza del presupuesto de las instituciones. Ahí están las resoluciones donde se pueden evidenciar. La Rectoría de Empleo Público en manos del Poder Ejecutivo a través de su Ministerio Mideplan. Estos como amenazas, y este último como un pequeño avance, que es la medida cautelar de destitución de directivos de la Caja por parte del Poder Ejecutivo. Ya les voy a contar de cada uno de ellos. En cuanto a la regla fiscal, les he puesto acá lo que dice la Ley de Finanzas Públicas, que es una ley del 2018, como ustedes conocen, fue en consulta de constitucionalidad y ya les voy a decir lo que dijo la sala al respecto. Pero he puesto esta comparación porque vemos que la regla fiscal es una norma de rango legal y hay una norma constitucional, el 176, que se enmarca dentro del capítulo de regulación del presupuesto nacional como ley de presupuesto. Pero si ustedes se ponen a ver, la norma constitucional no está diciendo nada sobre la regla fiscal. La regla fiscal es una regla creada legalmente. Sin embargo, la Sala Constitucional, y aquí es donde veo yo la posible regresión, ha constitucionalizado, digámoslo así, la regla fiscal y ha indicado, le ha dado un rango que no tiene, ¿verdad? Y ha indicado que, por lo menos en esa consulta, porque hay acciones todavía de inconstitucionalidad pendientes sobre la aplicación de la regla fiscal a distintas instituciones, pero por lo menos en la consulta se ha evidenciado que ha constitucionalizado la regla fiscal y con ello le está otorgando más poder al Poder Ejecutivo sobre el resto del aparato estatal. Entonces vean lo que dice la sala en estas 3 frases que yo les he puesto por acá.
Las normas del proyecto en materia fiscal pretenden ajustar la economía nacional y el gasto público de toda la administración pública. Claro, es toda la administración pública, pero ¿quién va a tener las competencias para definir la ejecución de la regla fiscal? El Poder Ejecutivo, sometiéndola a tales parámetros constitucionales. Entonces la Sala está diciendo que es un parámetro constitucional la regla fiscal cuando en realidad no lo es. Y ahí lo dicen también en la segunda frase, dice que es conforme al principio de equilibrio presupuestario del 176 constitucional, cuando ya me parece a mí quedó evidenciado que no lo es. Esto también se evidencia en ese mismo voto cuando la Sala Constitucional limita los alcances del Estado social y democrático de derecho a las finanzas públicas, lo que me parece a mí que es muy grave, porque un Estado social y democrático de derecho no se puede supeditar a que haya o no haya fondos públicos. Igual el manejo de los fondos públicos tiene un margen de maniobra que se puede, digamos, manipular de acuerdo a las prioridades en uno u otro sentido. Entonces, esto se ha utilizado como una excusa, ¿verdad?, para la no plena vigencia de ciertos derechos, sobre todo los derechos sociales. Y aquí les puse extracto de una resolución de la Corte Constitucional Italiana para que vean en contraposición qué es lo que dijo la Corte Constitucional Italiana. Dijo: la garantía de los derechos humanos irreductibles compromete al presupuesto y el equilibrio de este no puede condicionar su cumplida satisfacción. Es decir, todo lo contrario de lo que nuestra Sala Constitucional estableció, cuando hizo supeditar el Estado de Derecho al manejo de las finanzas públicas, cuando debería de ser a la inversa. Este voto salvado, por eso les decía hace un rato de don Fernando Cruz, que los votos salvados de don Fernando Cruz han sido una gran guía y ayuda para poder identificar aquellos votos donde hay mayor polémica. Vean lo que dice él en este voto: la regla fiscal es una norma con carácter legal y no constitucional. Este voto se refiere a la posible aplicación de la regla fiscal a las universidades públicas. La Sala Constitucional lo resolvió por una cuestión más de procedimiento, pero don Fernando sí le entró un poquito más al fondo y dice él lo siguiente: entonces, no hemos tenido en nuestro país una reforma constitucional al respecto como para otorgarle a tal regla un carácter supralegal que no tiene, ni tampoco por encima del resto de derechos fundamentales. El principio de equilibrio presupuestario del artículo 176 no engloba la regla fiscal, que es de creación posterior y reciente y de carácter legal. Luego dice, nótese lo grave de lo que establecen las normas cuestionadas, sujetando a las universidades públicas a la regla fiscal, como una especie de camisa de fuerza para las universidades estatales respecto de lo que disponga el gobierno central, porque les decía, la regla fiscal es, toda su implementación la hace el gobierno central. Entonces, claramente en ese voto que resuelve la consulta facultativa sobre la Ley de Finanzas Públicas, donde la Sala Constitucional le da un carácter constitucional a una regla que es de creación legal, le está favoreciendo que el Poder Ejecutivo tenga poder o más poder en la definición de los presupuestos de toda la administración pública. El otro tema que tiene que ver con esta centralización del poder es la rectoría en empleo público. Aquí podemos ver en este cuadrito que yo les puse acá lo que la Sala Constitucional decía antes y lo que dijo en el 2021. Antes reconocía que pudieran existir distintos estatutos para regular el empleo público, y ello en base al principio de división de poderes. Pero con el voto que resuelve la primera consulta sobre ley de empleo público, la Sala Constitucional admite que puede haber una ley marco de empleo público. Y con ello, entonces, se le da en esta ley marco de empleo público una serie de potestades de dirección a MIDEPLAN, que es parte del Poder Ejecutivo,
para que tenga ese poder sobre las otras instituciones del Estado. Entonces, si bien es cierto, en ese voto la Sala Constitucional encontró una inconstitucionalidad indicando que Mideplan no podía tener poder de dirección, la Sala hizo una distinción que me parece incorrecta y que ahora se los voy a evidenciar en el voto salvado también, entre competencias exclusivas y excluyentes. En ese sentido, la Sala Constitucional mantuvo el respeto del principio de división de poderes únicamente sobre las competencias exclusivas y excluyentes. Entonces, ¿qué pasa con el resto de competencias? Ahí no parece, ¿verdad?, de acuerdo a la jurisprudencia, no hay ningún problema y todas las competencias de dirección de Mideplan sobre los otros poderes en materia de empleo público que no tenga que ver con competencias exclusivas y excluyentes, no tendría ningún problema. Entonces, tenemos la mano del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes y las instituciones descentralizadas, incluidas las municipalidades, en esa materia que no tenga que ver con competencias exclusivas y excluyentes. Entonces, esa salvaguarda que hizo la Sala Constitucional en realidad fue muy insuficiente y dejó a merced del Poder Ejecutivo, Mideplan, una serie de competencias, por ejemplo, de dirección en una serie, en el artículo 7, ustedes pueden ver que hay muchas normas donde la salvaguarda no está. Entonces, eso significa que puede tener posibilidad todavía de dirección, incluso en competencias exclusivas y excluyentes, en aquellas incisos donde no está la salvaguarda. Entonces, esa también es la parte grave de esto. El tercer tema que les traigo es positivo, por eso les puse esa manita así con el dedo arriba, porque el Poder Ejecutivo, me imagino lo vieron en las noticias, destituyó a todos los miembros de la Junta Directiva de la Caja, porque incluso al presidente ejecutivo, pero bueno, eso no se manejó en estos recursos de amparo, porque estaba en contra, o sea, no hicieron lo que el presidente quería, y así es más o menos como se justificó, ¿verdad? El presidente dijo no hay aumento salarial, lo hicieron y se destituyeron a todos los miembros de la Junta Directiva. Todos entonces presentaron cada uno individualmente un recurso de amparo y entonces lo justificaron el Poder Ejecutivo indicando que era una medida cautelar de separación del cargo, cuando en realidad eso era una destitución, porque lo separaron del cargo y nombraron a otros. Si eso no es destitución, díganme ustedes qué es, ¿verdad? Y qué medida cautelar, supuestamente era una medida cautelar ante causa, todavía no se había iniciado el procedimiento administrativo, y además hay una norma en la ley constitutiva de la Caja que habla de la estabilidad de los miembros de la Junta Directiva, que de todas formas también esos miembros de la Junta Directiva no los nombraba el Poder Ejecutivo, sino que eran nombrados o por el sector trabajador o incluso por el sector empresarial. Dichosamente, en este caso, con varios votos de la Sala Constitucional, se consideró que eso era violatorio de la autonomía de la Caja y el Poder Ejecutivo no tenía ese poder de llegar y tomar una medida cautelar para separar del cargo a los miembros de la Junta Directiva. Caso contrario, ¿qué hubiera pasado? Si la Sala hubiera admitido esa posibilidad, bueno, tenemos la mano del Poder Ejecutivo con competencias dentro de la Junta Directiva de la Caja para hacer y deshacer cuando es un ente descentralizado que tiene funciones sociales muy específicas, resguardadas constitucionalmente y también con cierta autonomía para sustraerla de ese poder absoluto del Poder Ejecutivo. Entonces, esto sí, digamos, lo presento como un caso positivo. Aquí les puse estas razones adicionales de don Fernando Cruz para que vean ustedes lo que él nos dice. Dice, el acto impugnado, que es la medida cautelar de separación temporal de directivos, es un acto que viola derechos fundamentales y además principios constitucionales. Quien adoptó el acto no es el competente,
pues el Consejo de Gobierno no puede separar del cargo a los directivos por designación patronal y trabajadores, así que no ostenta potestad disciplinaria alguna. Hay un principio de inamovilidad que se debe respetar y que impone un procedimiento agravado para ello. Por estas razones y por la gravedad de los hechos, donde se evidencia la violación a la autonomía de la Caja y además a derechos fundamentales, expreso estas razones adicionales. Otro gran tema, pasando esto que les acabo de mencionar, tiene que ver entonces con esa centralización del poder en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esas son las conclusiones preliminares a las que llego. A partir de esa revisión jurisprudencial podemos evidenciar que la jurisprudencia constitucional ha avalado esa acaparación de poder del Poder Ejecutivo en esos temas que les mencioné: regla fiscal, empleo público. Este es otro tema, que es la flexibilización de los límites del legislativo, en el sentido que partamos del hecho, que les mencionaba hace un rato, que el Poder Ejecutivo también tiene que estar sometido al derecho, no es omnipotente. Eso es un resabio antiguo de siglos y siglos atrás. Hoy en día es claro que el Poder Legislativo está sometido a límites. Pues bien, estos tres ejemplos que les traigo acá de jurisprudencia podemos evidenciar cómo esos límites que ya estaban establecidos se han venido flexibilizando y entonces le han dado un poco más de poder al Poder Legislativo. En el exceso de la potestad legislativa, en el principio de razonabilidad técnica en proyectos de ley y en los vicios sustanciales del procedimiento que ya les voy a comentar. El exceso de la potestad legislativa. Es que, si bien es cierto, en nuestro país tenemos una normativa constitucional que indica que las instituciones descentralizadas están sometidas a la ley en materia de gobierno, lo que significa que el Poder Legislativo puede dictar leyes, ¿verdad? Incluso puede dictar leyes que tengan que ver con las universidades y con los otros poderes, en eso estamos claros. Pero esa potestad legislativa no puede exceder la autonomía y la independencia de poderes y la autonomía de los entes descentralizados. Entonces, ese es un límite muy importante. ¿El legislador puede dictar leyes que conciernen a otros poderes? Sí. ¿Puede dictar leyes que conciernen a instituciones descentralizadas? Sí, pero no puede hacerlo de forma ilimitada, sino que tiene que respetar la independencia y tiene que respetar la autonomía. Y así lo decía la Sala Constitucional, ¿verdad? Que no puede suprimir las autonomías, tiene un límite en el ejercicio de la potestad de legislar. Sin embargo, contradictoriamente, el mismo voto por un lado dice esto y por el otro lado se le permite al legislador dictar normas que sometan a la potestad de dirección en empleo público a los otros poderes y a las instituciones descentralizadas. Por eso les he puesto lo que dice acá el voto salvado. Este no es de don Fernando Cruz, que no participó en la votación, pero me parece también relevante. Dice: no comparto la tesis de la mayoría de dividir las competencias de un poder de la República entre competencias exclusivas y competencias no exclusivas, como si solo se pudiera hablar del principio de separación de poderes en las primeras y no en las segundas. Claramente, en cualquiera de las competencias asignadas a un poder de la República, ningún otro puede intervenir. Considero que estas divisiones ponen en peligro los fundamentos de un Estado de Derecho, de considerar que en las denominadas competencias no exclusivas ni excluyentes, entonces sí puede haber interferencia de un poder sobre otro. Nada más peligroso y alejado de lo que debe considerarse como el principio de separación de poderes. En este sentido, procede a diseccionar, desmembrar, dividir o diferenciar los servicios que presta cada poder entre servicios exclusivos y excluyentes y servicios administrativos auxiliares para permitir la injerencia de poderes en estos últimos. Es una distorsión odiosa a los fundamentos más básicos de nuestro Estado de Derecho. Esto lo dice el voto salvado a partir del voto de la Sala Constitucional sobre Empleo Público, que yo comparto en su totalidad. Pasando a otro tema, entonces es claro que hay un exceso de las potestades legislativas al dictar normas que tienen que ver
y que incursionan en la independencia y en las autonomías. Otro aspecto donde se puede ver esa flexibilización de límites del poder legislativo es en el principio de razonabilidad técnica. La Sala Constitucional venía diciendo que los estudios técnicos son necesarios cuando exista una norma expresa al respecto, sobre todo en materia ambiental, pero también cuando la materia lo exige, bajo pena de transformar la discrecionalidad en arbitrariedad. Esta es una resolución del 2018. Hasta ahí vamos bien y todos estamos de acuerdo. ¿Eso qué es lo que obliga? Obliga a que el Poder Legislativo, cuando va a dictar una normativa, sobre todo regresiva en materia ambiental o en otras materias, como lo ha aceptado la Sala en materia de pensiones, tiene que haber un fundamento técnico para ello. No puede hacerlo porque se le ocurrió o porque sí. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, viene este otro voto de la Sala Constitucional donde hay varias normativas, pero se les condona las deudas, las multas y los intereses a los trabajadores independientes de forma general, sin saber cuántos eran, cuál es el monto que iba a dejar de percibir la caja, sin ningún criterio técnico. Entonces, ese es y la Sala pues avaló esa forma de proceder del legislador. Véanlo acá, como lo dice este voto salvado, este sí es de don Fernando Cruz. Una condonación como la que propone el proyecto supone una especie de donación de fondos que estaban destinados a la seguridad social, en un momento histórico en que más se necesita la atención de la salud de las personas. Esta condonación no contempla ninguna compensación o criterio técnico que resguarde las finanzas de la caja y que justifique esa amnistía de las obligaciones con la seguridad social. Este voto disidente me entristece, porque lo que percibo es el deterioro constante de una institución que es sin duda alguna el corazón del Estado social costarricense, una institución que se consolidó después del conflicto del 48 y sus 3.000 muertos. Bueno, esto es el voto salvado del magistrado Cruz, donde la Sala Constitucional admitió como constitucional que el legislador pudiera dictar una norma que perdonara las deudas de la seguridad social de trabajadores independientes sin tener un criterio técnico que lo respalde ni una forma de compensar esos fondos que iba a dejar de percibir la caja. Y finalmente el tercero son los vicios sustanciales subsanables, entre comillas. Partamos de un hecho: cuando la Asamblea Legislativa procede a emitir una ley, tiene que seguir un procedimiento para la creación de esa ley. Ese procedimiento está en la Constitución Política y en el reglamento de la Asamblea Legislativa. Ese procedimiento está constitucionalizado, es decir, si la Asamblea Legislativa no sigue a cabalidad ese procedimiento, es un procedimiento viciado. Entonces, la Sala Constitucional ha diferenciado entre vicios sustanciales y vicios no sustanciales. Los sustanciales son aquellos vicios que son tan graves como, por ejemplo, no publicar un proyecto de ley o no consultarlo a las instituciones que por Constitución tiene que hacerlo. Esos vicios sustanciales invalidan el procedimiento legislativo y la Asamblea Legislativa tiene que echar para atrás. Pues bien, la Sala Constitucional entonces había admitido que esos vicios sustanciales son insubsanables, no se pueden convalidar, no hay forma de echar para atrás si ya se cometió el vicio. Entonces son vicios sustanciales, insubsanables, y por lo tanto invalidan el procedimiento legislativo. Y así lo dicen estos votos que están acá, que yo les estoy mencionando. Dice: los vicios no pueden ser subsanados si son sustanciales. Sin embargo, tenemos este voto del 2021, donde a pesar de encontrarse un vicio sustancial del procedimiento, la Sala Constitucional plantea dos excepciones y dice: bueno, son sustanciales, sí, pero pueden ser subsanados si hay unanimidad de los presentes y si no hay perjuicio de derechos de un diputado.
Entonces, evidentemente, estamos flexibilizando. Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Son o no son subsanables? En este caso en específico, a pesar de que se evidenció un vicio subsanable, se le está dando la salida al legislador y se le está permitiendo que le pase por encima al reglamento de la Asamblea Legislativa e incluso, podríamos decir, a la Constitución Política, incurriendo en vicios sustanciales, pero si hay unanimidad y no hay perjuicio a un derecho de un diputado, pueden hacer cualquier cosa. Y eso lo dice el voto salvado. Este voto salvado es de la magistrada Garro y también hay otro del magistrado Cruz, pero este es de la magistrada Garro, que dice: apelar a la flexibilidad no puede convertirse en una carta blanca que convierta el procedimiento legislativo en un conjunto amorfo de actos. Si todo fuera posible con solo el consentimiento unánime de los presentes, no habría necesidad de reglamento. Las cosas se irían regulando al compás de los acuerdos y al margen del aquel. La Asamblea no puede derogar singularmente su reglamento y la Sala tampoco puede avalar que ella lo haga, pero lo hizo, ¿verdad? Y entonces dice el peligroso paso que se dio. La Sala Constitucional, sin habilitación normativa, rompió el delicado orden diseñado por la Constitución y el reglamento y la propia ley de la jurisdicción, y con ello abrió una profunda fisura al Estado de Derecho que generaciones de costarricenses han forjado con sacrificio y determinación. Bueno, eso es básicamente lo que se puede evidenciar ahí. En estos tres últimos aspectos que les he mencionado de flexibilización de los límites del poder legislativo. Entonces, ya como conclusiones preliminares, bueno, estamos claros que el Estado de Derecho es el medio para la plena vigencia de la democracia y de los derechos fundamentales, que el principio de división de poderes es un principio básico, que la Constitución es un instrumento jurídico que preserva nuestro Estado democrático y que, por lo tanto, medir la Constitución midiendo la jurisprudencia constitucional es un buen indicador de por dónde va nuestro Estado de Derecho en términos de no regresividad y de progresividad. El principio constitucional de división de poderes se ha enfrentado a varias amenazas provenientes de nuevas leyes y de la jurisprudencia constitucional que las avala. ¿Es esto una regresión de la protección constitucional? Yo diría que sí. Las amenazas provienen de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, entre otras. Estas amenazas tienen que ver con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo centralice su poder, con el tema que vimos de la regla fiscal y la Rectoría de Empleo Público, la poca progresividad, por ejemplo, en caso de recursos de amparo, bueno, eso se los puse como algo positivo, pero digamos que es poco en comparación con la regresividad que ha habido, y las amenazas por el desdibujamiento de los límites del poder legislativo en consultas legislativas, con estos vicios de procedimientos subsanables, con el exceso de la potestad legislativa y con la no exigencia de criterio técnico en ciertas leyes que sean regresivas. Bueno, eso sería entonces los avances de la investigación. Estoy en proceso todavía de seguir profundizando algunos temas y si alguno, no sé si es oportuno o no, quedo abierta a cualquier consulta o duda. Muchas gracias a la profesora Magali Hernández. A mí me parece una investigación de esta naturaleza fundamental en el momento y la coyuntura histórico-política actual, ¿verdad? A grandes rasgos, y para decirlo en términos muy simples, es preguntarse si es o no posible matar un elefante a pellizcos. ¿Qué es esto? Si han venido o no matando a pellizcos un modelo de Estado construido y regulado en la Constitución política vigente. Yo sé que doña Magali no adelanta sus resultados, como investigadora muy responsable y rigurosa que es, no adelanta sus resultados ahora, pero cada uno de los indicios que nos va mostrando, cada uno de los votos salvados del magistrado Cruz que nos va mostrando, justamente responden a esa pregunta. Sí,
han venido matando y están matando el Estado social y democrático de derecho poquito a poco, ¿verdad? Con relativización de principios y garantías que hace muy pocos años era impensable que se relativizara. Justamente esa es una de las intenciones o objetivos que tiene el Observatorio Sociojurídico de la Justicia y las Políticas Públicas para esta clase de investigaciones. Es decir, doña Magali no está dando vueltas doctrinales, dogmáticas sobre principios 1.000.000 de veces debatidos entre grandes teóricos del derecho constitucional, sino que se está preguntando, bueno, pero ¿qué vigencia tienen en nuestro país? ¿Qué vigencia real se les está dando? ¿Quiénes están contribuyendo para que esos principios, derechos y garantías fundamentales sigan existiendo y quiénes están contribuyendo para su destrucción? Una investigación de esta naturaleza merece ser destacada y merece ser seguida por todos y todas las personas que están acá presentes y que nos acompañan por vía virtual. Ojalá que también quienes están en órganos, entes de poder, presten atención y sepan ver si están matando o no a mordiscos o a pellizcos el Estado social y democrático de derecho de nuestro país. Incluso es lamentable porque algunos altos tribunales de la República han conestado en esta destrucción. Doña Magali, de parte de la dirección del instituto, le agradecemos mucho por su intervención del día de hoy, por los resultados que nos está presentando y esperamos atentos el avance de su investigación, seguros de que seguirá con esta rigurosidad que ha venido desarrollando hasta ahora. Muchísimas gracias y muy buen día.